A ver, mi querido Alessandro, justamente ese es un tema que vale la pena tocar. Se ha hablado mucho de que los periodistas o los comentaristas o los conductores no debemos opinar o no deberíamos de participar en un debate, que solamente estamos ahí para remitirnos a informar exclusivamente. Yo he pensado que no debería ser así, porque formamos parte de quienes escuchan las historias, tenemos que darle un sentido, y sobre todo ser claros, ¿no? Ser claros cuando les damos un sentido y encauzarlas a la gente. En este país muchos periodistas se han vendido como objetivos y en realidad ya sabemos que no lo son. Y vaya, Jorge Ramos, a mí me tiene bloqueada, no sé qué puso últimamente, pero habla mucho sobre derechos humanos y libertad, pero yo no recuerdo a un Jorge Ramos defender la libertad de otros países, defender los derechos humanos de países como Yemen o como Palestina, y defiende la intervención de un país más grande como lo es Estados Unidos a través de aliados, a través de terceros o simplemente a través de armas, y no veo que mencione o que haga una crítica o que haga algún tipo de reflexión al respecto. ¿Cómo entender esta participación sobre los periodistas, los derechos humanos, la libertad y la doble moral en un discurso? Bueno, yo no soy periodista, pero yo pienso que pues todos nosotros somos, no podemos ser indiferentes. Hay que retomar este concepto gramsciano, pero también de los Flores Magón. Hay que tener una empatía, una simpatía, o sea, hacia básicamente un papel o hacia un protagonismo por parte de los trabajadores, de las organizaciones, de las masas, por ejemplo, también de estos nuevos movimientos que se están dando. Por ende, yo pienso que nosotros tenemos que volvernos todos como sujetos históricos. Así que yo no considero malo el hecho de que un historiador, un abogado, un periodista, un filósofo, entre muchas otras actividades, no sea partisano en el sentido de ser, de tener parte de un lado de la trinchera. Pero en este caso, pues aquí hay simplemente un nuevo sofismo del tercer milenio por parte de Jorge Ramos. Jorge Ramos no representa a nadie, él no representa absolutamente ningún sujeto histórico determinado hoy. Y sobre todo él habla porque básicamente todo lo que él dice es lo que él recibe como chayote. Por ende, cuando él habla de derechos humanos, o sea, un término muy abusado, este concepto de derechos humanos que empezó con las guerras en la antigua Yugoslavia, que sirvieron básicamente para justificar agresiones imperiales y guerras de saqueo contra otros pueblos. Y lo hemos visto en el devenir de estos últimos 20 años, hasta hace poco con la continua agresión imperial contra Siria, contra Oriente Medio. Y tú justamente me hace mención por ejemplo, de Yemen y de Palestina. ¿Por qué el señor Jorge Ramos, que está tan enfatizado, tan apático hacia los derechos humanos, hacia las libertades de otros pueblos, de otros periodistas, por qué no apoya, por ejemplo, Julian Assange? ¿Por qué, por ejemplo, no apoya y lucha contra el genocidio que se está dando en Yemen, donde están muriendo niños? Niños están muriendo. En Palestina igual. En Palestina no hay una guerra, hay un genocidio contra un pueblo que tiene el derecho de vivir en su tierra, que se llama Palestina. Ahora, hablamos de libertad. ¿Cuál es el concepto que tiene Jorge Ramos y todos los que están detrás de él? Pues por supuesto, yo le sugeriría, pero yo sé que no lo va a hacer, de tomarse el quehacer de Lenin y de leer lo que significa y representa el concepto, la definición de libertad. Y se lo voy a decir, tendría que agradecer para que él se abra y que deje el chayote del imperio. La libertad es una virtud de calidades determinadas por la elección de elegir el bien de la comunidad.
donde comunidad es en el sentido leninista de la construcción de un nuevo Estado y donde el pueblo trabajador se organiza para su liberación de una modernidad burguesa, capitalista, eurocéntrica, todo lo que él básicamente tiene en su mente. Y como él, muchos otros periodistas, o sea, nosotros leemos sus comentarios en Twitter, pero son los mismos comentarios del Universal, del País, del Corriere della Sera en Italia, de la BBC, entre otras del New York Times, y todo está en contra de Rusia, en contra con esta rusofobia, con este odio hacia el eslavo malo, que es en este caso Putin, un presidente que, repito, en el momento más difícil para todos los países se envió gratuitamente sin pedir nada en cambio a sus mejores virólogos militares, como en el caso de Italia. Pero para Jorge Ramos esto no es importante, a él no le importa en absoluto la salud del mexicano y de la mexicana, porque él evidentemente ni siquiera tiene problema para la vacuna. Él no necesita porque él vive bien, quién sabe cómo vive, pero nosotros que somos el pueblo trabajador, tomamos conciencia y entendemos la importancia, el valor histórico, político y social, hacia cultural, en unas relaciones y unos diálogos entre Rusia y